¿Estás listo para una historia que te hará cuestionar todo lo que crees sobre el destino, el heroísmo y las segundas oportunidades? ¿Y si te dijera que el hombre más invisible de la sociedad, uno que el mundo ha descartado como basura, es en realidad un ángel guardián, esperando su momento? Lo que estás a punto de escuchar es un relato tan increíble, tan lleno de secretos impactantes y giros del destino, que te dejará con el corazón en un puño. Así que antes de que te revele el secreto que une a un vagabundo con una de las mujeres más poderosas del país, hazme un favor. Pulsa el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita porque no querrás perderte ni un segundo de la revelación que cambiará para siempre dos vidas. Prepárate porque la realidad supera a cualquier ficción. Barcelona. Principios de primavera. El sol tímido aún derramaba una luz dorada y esperanzada sobre el Passeig de Gracia. El aire olía a renacimiento, a café recién hecho y al perfume caro que dejaban a su paso las diosas del asfalto. Aquí, en la arteria más opulenta de España, el lujo no era un concepto, era el aire que se respiraba. Fachadas modernistas de Gaudí y Domenech y Montaner observaban en silencio un desfile incesante de poder y riqueza. Coches deportivos negros y silenciosos como depredadores de fibra de carbono se deslizaban entre boutiques cuyos escaparates exhibían joyas que valían más que una vida entera de trabajo. Mujeres con abrigos de cachemira y bolsos que superaban el sueldo anual de una familia media caminaban con la certeza de quienes poseen el mundo. Hombres de negocios con trajes a medida susurrando cifras de millones en sus teléfonos ignoraban por completo la realidad que se escondía en las sombras de su paraíso. Y en una de esas sombras, acurrucado en un portal de un edificio señorial, estaba Alejandro Vargas. A sus 40 años, su rostro era un mapa de 5 años vividos en el infierno de la calle. Las arrugas prematuras contaban historias de noches heladas y días de hambre, pero sus ojos de un profundo color avellana conservaban una llama intacta. Era una inteligencia fulgurante, una chispa de la genialidad que lo había convertido en otra vida, en uno de los ingenieros civiles más brillantes de su generación, el hombre detrás de puentes y estructuras que desafiaban la gravedad. Ahora su único refugio era un viejo abrigo de lana raído y sucio, su uniforme de la invisibilidad. Sus zapatos, alguna vez símbolo de estatus, eran ahora meros despojos de cuero que apenas protegían sus pies del frío asfalto. Pero Alejandro, incluso en la miseria, irradiaba una dignidad silenciosa, un orgullo inquebrantable forjado en la memoria de quien fue. Conocía el Passeig de Gracia mejor que los guardias de seguridad de las tiendas de lujo. Sabía que a las 9 de la mañana llegaban los ejecutivos con sus prisas y su café para llevar. A las 11 comenzaba la peregrinación de los turistas adinerados, fotografiando fachadas sin ver realmente la belleza, más interesados en la marca que en el arte. La tarde era el dominio de las herederas y las esposas de magnates que compraban sin mirar etiquetas recibidas con champán y sonrisas serviles por los dependientes. Por la noche, la calle se entregaba a los jóvenes cachorros de la élite quemando el dinero de sus padres en clubes exclusivos. Alejandro había aprendido a leer a las personas en los detalles que nadie veía, la forma en que el cuero de unos zapatos de 2.000 euros se gastaba de manera diferente a una imitación, la naturalidad de quien lleva un reloj de lujo como una parte de sí mismo frente a la ostentación de quien lo usa como un disfraz. Su mente analítica, antes dedicada a calcular la resistencia del hormigón, ahora desentrañaba la frágil estructura de la sociedad que lo había expulsado. Aquella tarde, en particular, el sol de primavera calentaba más de lo normal y un aire casi festivo llenaba la calle.
El tráfico, un caos orquestado de coches de alta gama, fluía con una arrogancia peligrosa. Fue entonces cuando Alejandro fijó su atención en un Maserati negro azabache. La máquina era una obra de arte de la ingeniería, pero su conductor era la antítesis de la precisión. Un hombre joven con el rostro contraído en una máscara de furia y privilegio impaciente gritaba a su teléfono gesticulando con una mano mientras la otra aferraba el volante con agresividad. El coche no solo iba rápido, aceleraba devorando el asfalto como si la calle fuera suya por derecho divino. Y en ese preciso instante, como una visión de inocencia pura, en medio de la vorágine de codicia, apareció ella. Una niña. No tendría más de 7 años. Cruzaba la calle desde la acera de enfrente con esa despreocupación celestial de la infancia. Llevaba un vestido rosa pálido que ondeaba con cada paso, y en su mano sostenía una piruleta gigante, un remolino de colores que parecía capturar toda la alegría del mundo. Su cabello rubio como el sol estaba recogido en una coleta alta que botaba con su andar juguetón. Estaba absorta en la maravilla de un escaparate de la joyería Rabat, donde un collar de diamantes brillaba como una galaxia capturada. Para ella, el mundo era un lugar mágico, lleno de brillos y dulces, un lugar donde los monstruos de acero y velocidad no existían. Alejandro lo vio todo en una espeluznante cámara lenta. El universo pareció contener la respiración. El Maserati ahora un misil negro descontrolado. El conductor ciego y sordo en su burbuja de ira. La niña dando un paso más directamente hacia la trayectoria de la muerte. La mente de Alejandro, el ingeniero, hizo el cálculo en una fracción de nanosegundo. No era una ecuación de estrés o tensión, sino de vida o muerte. Distancia. Velocidad, tiempo de reacción. El resultado era una certeza matemática y aterradora, impacto inminente. La niña iba a morir, ante sus ojos, a menos que la ecuación fuera alterada. Sin un solo pensamiento para su propia seguridad, sin sopesar el riesgo, Alejandro se transformó. El hombre invisible, el despojo de la sociedad, se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Un resorte de desesperación y heroísmo puro se liberó desde su rincón en el portal. Sus piernas debilitadas por años de mala alimentación encontraron una fuerza primigenia bombeando adrenalina en lugar de sangre. En menos de 2 segundos cruzó la distancia que lo separaba de la niña con la velocidad de un depredador y la precisión de un ángel. La pequeña levantó la vista. Sus ojos azules se abrieron por la sorpresa, pero no hubo tiempo para el miedo. Alejandro la alcanzó, y con un movimiento que era a la vez brutalmente fuerte y exquisitamente delicado, la agarró por la cintura y la lanzó hacia la seguridad de la acera. Fue un sacrificio cinético. Todo su impulso, toda su energía se transfirió para salvarla. Su propio cuerpo desprovisto de equilibrio se convirtió en un proyectil humano que se estrelló contra el asfalto. El Maserati pasó rugiendo exactamente por el punto donde la niña había estado un instante antes. El viento de su paso fue como el aliento de la muerte. Un chirrido ensordecedor de neumáticos rasgó el tejido de la tarde, un grito metálico que hizo que cientos de cabezas se giraran en shock. El conductor, finalmente consciente del horror que casi había provocado, frenó en seco el coche, deteniéndose a centímetros del cuerpo inerte de Alejandro. Y entonces un silencio absoluto cayó sobre el Passeig de Gracia. Un silencio más ruidoso que cualquier explosión, un vacío que absorbió el pulso de la ciudad. El mundo se había congelado. Decenas de personas, estatuas de asombro y horror, miraban la escena. Un vagabundo ensangrentado en el suelo. Una niña asustada pero ilesa en la acera.
y el coche humeando como una bestia domada a la fuerza. El silencio fue roto por el sonido más desesperado del mundo, el martilleo de unos tacones de aguja corriendo sobre el pavimento. Desde detrás de un Rolls Royce aparcado apareció una mujer. Era la encarnación de la elegancia, una visión de poder y belleza. Un abrigo de diseño de un blanco inmaculado, un cabello castaño perfectamente peinado que ahora volaba salvajemente. Su rostro una obra de arte cincelada por la genética, y los mejores cosméticos estaba ahora desfigurado por el pánico más puro. Era Isabella de la Torre, una de las mujeres más ricas y poderosas de España, con una fortuna estimada en 1.000 millones de euros. Sofía. Su grito fue un lenguaje universal que no entiende de cuentas bancarias. Un sonido primordial de amor y terror. Corrió hacia su hija y la envolvió en sus brazos, enterrando su rostro en el pelo de la niña, comprobando cada centímetro de su pequeño cuerpo con manos temblorosas. Las lágrimas de terror se transformaron en sollozos de alivio cuando vio que Sofía estaba a salvo solo con la piruleta rota y un susto monumental. Cuando Isabella finalmente levantó la vista, sus ojos, de un verde esmeralda increíble, se posaron en Alejandro, que intentaba incorporarse con dificultad, la sangre manchando su camisa rota. Y en su mirada, Alejandro vio algo más que gratitud. Vio confusión, un destello de incredulidad. Vio algo que se parecía peligrosamente al reconocimiento. Era como si estuviera viendo a un fantasma de un pasado que creía enterrado bajo capas de riqueza y éxito. Una multitud se arremolinaba los móviles grabando los murmullos creciendo. Pero Isabella solo tenía ojos para ese hombre. Se acercó a él lentamente con Sofía, aún aferrada a su pierna. Se agachó, y su voz fue un susurro cargado de una historia que nadie más podía oír. Alejandro dijo con una duda temblorosa: ¿Eres Alejandro Vargas? La sorpresa en los ojos de Alejandro fue la única respuesta que necesitó. Él también la reconoció entonces. Debajo de las capas de poder y los años de distancia, seguía siendo la misma Isabella, con la que había compartido planos y sueños hasta altas horas de la noche. Isabella Ruiz, como la había conocido antes de que se casara y se convirtiera en De la Torre. Te está atrapando esta historia. Puedes sentir la tensión del destino tejiendo sus hilos. Si es así, tómate un segundo para comentar abajo qué crees que va a pasar. ¿Crees en las casualidades o en que todo sucede por una razón? No te muevas, porque el secreto que está a punto de revelarse es más grande y más devastador de lo que podrías imaginar. Continúa viendo para descubrir la verdad que lo cambia todo. El vagabundo que acababa de salvar a su hija no era un desconocido. Era el hombre que había amado y perdido hacía casi una década. 8 años atrás, Alejandro Vargas no dormía en Portales. Dormía en un ático con vistas a toda Barcelona. Era el ingeniero estrella de una de las constructoras más importantes del país. Fue allí donde conoció a Isabella Ruiz, una joven y brillante arquitecta. Trabajaron codo con codo en el diseño de un puente revolucionario, un proyecto que iba a ser la joya de la corona de la ciudad. Durante meses, entre cálculos estructurales y diseños audaces, nació una complicidad silenciosa, una atracción magnética que ambos se esforzaban por ignorar. Un amor que ardía bajo la superficie de la profesionalidad. Pero entonces llegó el desastre. A pocas semanas de iniciar la construcción, durante una revisión final,
Alejandro descubrió algo terrible. Su jefe, un hombre poderoso y sin escrúpulos, había alterado los informes para usar materiales de inferior calidad, una mezcla de acero más barata que comprometía fatalmente la seguridad del puente. Era una bomba de relojería que podría costar cientos de vidas. Su jefe se embolsaría millones. Alejandro se enfrentó a una elección imposible: su carrera o la vida de inocentes. Denunció el fraude. El escándalo fue mayúsculo. El proyecto se canceló. La empresa sufrió pérdidas millonarias. Y Alejandro, el héroe que había evitado una catástrofe, fue pintado como el villano. Su jefe, con sus conexiones, lo convirtió en el chivo expiatorio. Fue despedido, su licencia fue puesta en entredicho y fue incluido en una lista negra no oficial que le cerró todas las puertas. Su carrera fue aniquilada. Su vida se desmoronó. Su esposa, incapaz de soportar la caída en desgracia, lo abandonó llevándose a su hijo pequeño Mateo. Alejandro lo perdió todo: su trabajo, su familia, su casa, su identidad. Ahora, de pie en el Passeig de Gracia, Isabela le contó con la voz rota que lo había buscado desesperadamente después de que todo ocurriera. Pero él había desaparecido, tragado por la vergüenza y la desesperación. Pero había algo más. Un secreto que había guardado como un tesoro y una maldición durante 8 largos años. Un secreto nacido en la última noche que pasaron juntos, la noche antes de que él destapara el fraude, cuando la tensión y los sentimientos acumulados finalmente explotaron y se entregaron el uno al otro. Isabella, mirando a la pequeña Sofía, que ahora se escondía tímidamente detrás de ella, supo que el momento de la verdad había llegado, traído por el más improbable de los giros del destino. Condujo a Alejandro y a Sofía a su mansión en las colinas de Pedralbes. Una fortaleza de cristal y acero con vistas al Mediterráneo, una casa que gritaba éxito y poder, diseñada por ella misma. Mientras Sofía se quedaba dormida en un sofá que costaba más que el coche de Alejandro, en sus buenos tiempos, Isabela fue a su estudio. Regresó con una pequeña caja de madera lacada. Con manos temblorosas sacó un documento y se lo entregó a Alejandro. Era un certificado de nacimiento. Nombre: Sofía Vargas de la Torre. Madre: Isabela Ruiz de la Torre. Padre: Alejandro Vargas. El mundo de Alejandro dejó de girar. El aire se escapó de sus pulmones. El papel temblaba en sus manos sucias. Sofía. Su Sofía. La niña a la que acababa de salvar de una muerte segura era su hija. La hija que nunca supo que existía. Isabela le explicó entre lágrimas que descubrió el embarazo semanas después de que él desapareciera. Cuando por fin tuvo noticias suyas meses más tarde, él ya se había casado y acababa de tener un hijo con otra mujer. Destrozada, decidió no destruir otra familia. Crió a Sofía sola, diciéndole siempre que su papá era un héroe que la estaba buscando por todo el mundo. Y ahora el destino, ese guionista cruel y magnífico, los había reunido de la forma más brutal y milagrosa posible. Había arriesgado su vida por su propia hija sin tener la menor idea. En ese momento Sofía se despertó. Vio a Alejandro llorando silenciosamente. Se acercó a él y, con la intuición pura de un niño, le puso la manita en la mejilla. Isabela, con la voz entrecortada, le dijo: «Cariño, él es. Es papá. Te ha encontrado». Sofía miró a Alejandro, y en lugar de miedo o confusión, sus ojos se iluminaron. «Lo sabía», susurró. «Sabía que eras especial. Los papás siempre salvan a sus hijos». Y se lanzó a sus brazos. Por primera vez en 5 años, Alejandro sintió el calor de un abrazo que no pedía nada a cambio, un amor incondicional que creía extinto para siempre. Pero mientras sostenía a su hija, una sombra oscura lo invadió. Un padre,
Él, un hombre que dormía en cartones y comía de la basura. ¿Qué podía ofrecerle a esa niña perfecta? Nada. Sofía merecía un rey, no un mendigo. Esa noche, bajo un manto de estrellas sobre el Mediterráneo, Isabela le reveló su último secreto. Hace 3 años, cuando por fin descubrió, a través de un investigador, la terrible situación en la que él se encontraba, fundó en secreto una nueva empresa de ingeniería V&T Engineering. Vargas y de la Torre. Y durante 3 años había mantenido vacante el puesto de ingeniero jefe, esperando, creyendo, porque nunca había dejado de amarlo y porque sabía que Sofía merecía conocer al verdadero Alejandro Vargas, el hombre íntegro, el héroe, que sacrificó todo por hacer lo correcto. La empresa era suya, el puesto era suyo. Una segunda oportunidad le estaba siendo servida en bandeja de plata. Todo lo que tenía que hacer era aceptarla. 6 meses después, la transformación de Alejandro era total. Era como si un caleidoscopio hubiera girado para encontrar su imagen más perfecta. Dirigía V&T Engineering desde una oficina con vistas al mar, no con la arrogancia de su juventud, sino con la sabiduría forjada en el fuego del sufrimiento. El abrigo raído había sido reemplazado por trajes elegantes, pero en sus ojos permanecía el recuerdo de la calle, una humildad que lo anclaba a la realidad. Vivía con Isabela y Sofía en la mansión de Pedralbes, que ahora se sentía menos como una fortaleza y más como un hogar. Las risas de Sofía llenaban los pasillos antes silenciosos. Por las noches, Alejandro le leía cuentos a su hija, historias de héroes que superaban cualquier adversidad, historias que eran en realidad la suya propia. Había reconectado con su hijo Mateo, ahora un adolescente de 17 años. Al principio la relación fue tensa, pero poco a poco, viendo el cambio en su padre y la felicidad genuina que irradiaba Mateo, bajó la guardia. Los fines de semana los 4 formaban una nueva y ruidosa familia extraña y maravillosa. Mateo se había convertido en el protector hermano mayor de Sofía y la ex esposa de Alejandro Elena. Al ver la estabilidad y el amor que rodeaban a su ex marido, le dio su bendición feliz de que su hijo hubiera recuperado a su padre. Pero Alejandro sabía que su segunda oportunidad no podía ser solo para él. No podía simplemente olvidar los años en la oscuridad. El primer gran proyecto de V&T Engineering no fue un rascacielos ni un centro comercial de lujo. Fue el diseño y la construcción de la Fundación Fénix, un centro revolucionario para personas sin hogar. No era un simple albergue, era un centro de capacitación, un lugar para recuperar la dignidad con psicólogos formadores laborales y programas para ayudar a la gente a reconstruir sus vidas tal como él había hecho. Era su manera de devolverle al mundo el milagro que había recibido. El día de la inauguración, de pie en el escenario junto a Isabella y con Sofía y Mateo, entre el público, Alejandro miró a la multitud. Vio rostros llenos de esperanza. Hace menos de un año, él era uno de ellos, invisible, sin nombre. Ahora estaba ofreciendo un faro de luz a otros. El destino no solo había reunido a su familia, le había dado un propósito más grande que él mismo. Comprendió que a veces la vida te lo quita todo, te destroza y te reduce a cenizas, no para destruirte, sino para que puedas renacer más fuerte, más sabio, más humano. Como un fénix. Esa noche, volviendo a casa, Sofía, acurrucada entre él e Isabella, le preguntó con esa seriedad solemne de los niños: «Papá,
¿Todos los superhéroes son ángeles de la guarda secretos? Alejandro sonrió, le besó la frente y respondió: No, cariño. Todos los ángeles de la guarda son superhéroes secretos, esperando el momento adecuado para actuar. Mientras el coche se deslizaba por las colinas iluminadas, Alejandro tomó la mano de Isabela y sintió el peso cálido de su hija dormida en su hombro. Por primera vez en una década, se sintió verdaderamente en casa. No en una mansión con vistas al mar, sino en el abrazo de su familia, en la promesa de un futuro que había sido reescrito por 30 segundos de valentía en una tarde de primavera. Y ahí lo tienes. Una historia que demuestra que los verdaderos héroes no llevan capa, a veces llevan harapos. Demuestra que el amor verdadero puede sobrevivir a la distancia, al tiempo y a la desgracia. Y que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees en el poder redentor del amor y la valentía, por favor, demuestra tu apoyo. Dale a me gusta, comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza y suscríbete para no perderte más historias que celebran la increíble fortaleza del espíritu humano. Ahora, queremos escucharte a ti. Comenta abajo. ¿Has sido testigo de un acto de heroísmo inesperado? ¿Crees que el destino nos pone a prueba para revelar quiénes somos realmente? Tu historia podría inspirar a alguien más. Gracias por vernos y recuerda, a veces el mayor tesoro está escondido en el lugar más inesperado.